Bueno, buenos días a todos. Ya veo que se están conectando. Vamos a empezar en un minutico. Vamos a darles más tiempito para que se sigan conectando. Entonces, tienen un minutico si quieren tomar café, ir al baño rápido y ya empezamos. Listo, 8 en punto. Entonces, pues muchas gracias. Bienvenidos a este webinar sobre la gestión de riesgos. Mi nombre es Daniela Zambrano de Marstals Colombia. De parte de Marstals agradecemos pues que nos estén acompañando el día de hoy para el webinar con nuestro instructor Nicolás Velázquez. Queremos, pues si bien es un webinar, no tenemos pues mucho tiempo, pero queremos que aprovechen este espacio, pongan en la mesa todas las preguntas, inquietudes. Vamos a estar muy pendientes del chat o los que no les dé pena, pues simplemente quitan el mute y ponen la cámara, que también los queremos ver, los queremos escuchar. Pero pues bienvenidos a todos. Nicolás, muchas gracias por aceptar la invitación. Entonces, preséntate y comenzamos. Listo, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Velázquez Díaz. Soy internacionalista de la Universidad del Rosario y máster en gestión de riesgos del Instituto de Estudios Políticos de Bordeaux en Francia. Como lo mencionó Daniela, pues el objetivo principal de este webinar es darles a ustedes un paneo general de lo que significa la gestión de riesgos, sobre todo pues en esta época de incertidumbre en la que estamos viviendo por cuenta del coronavirus. Entonces, pues nada, arranquemos. La presentación la estructuré alrededor de una serie de preguntas que tengo como objetivo responder cada una de ellas. La primera es, ¿qué es la gestión de riesgos? ¿Cómo se identifican los riesgos? ¿Cómo se analizan y evalúan esos riesgos? ¿Cómo obtengo yo un nivel de riesgo? ¿Cómo se elabora una matriz de riesgos? ¿Cómo se mitigan los riesgos? ¿Cómo se monitorean los riesgos? ¿Qué cambios experimentó la gestión de riesgos con el COVID-19? ¿Por qué es importante la gestión de riesgos? ¿Qué riesgos traerá la nueva normalidad? Y por último, una serie de conclusiones generales. Entonces, para comenzar la presentación, pues precisamente es fundamental entender qué es la gestión de riesgos, qué se entiende por gestión de riesgos. Y es básicamente un proceso en el cual yo como analista identifico, analizo, evalúo, mitigo y monitoreo todos los posibles riesgos que puedan externos e internos que puedan llegar a afectar mi organización. Principalmente en tres aspectos: el negocio, la estrategia y la estructura organizacional. Entonces, básicamente la gestión de riesgos es el proceso a partir del cual se identifican, se analizan, se evalúan, se monitorean y mitigan posibles riesgos internos y externos que puedan llegar a afectar mi negocio, mi estrategia y mi estructura organizacional. Esa es, digamos, una definición amplia de lo que es la Tiene gestión un de riesgos. esfero y una hoja de blog que puedo utilizar unas dos hojitas. Entonces, voy a pedir por favor que coloquen en mute porque estoy escuchando a las personas, entonces por favor colóquense en mute. Bien. Para poder entonces comenzar con la primera etapa de cómo se identifican los riesgos, pues los riesgos, el riesgo en sí es el resultado de la sumatoria de tres factores fundamentales. Y es, por un lado, la presencia de una amenaza, más
un factor de vulnerabilidad frente a esa amenaza y por último, un factor de probabilidad de ocurrencia de esa amenaza. Bien, estos tres factores me permiten a mí identificar el riesgo. Para que sea más claro, voy ahora a darles a ustedes un ejemplo muy concreto de un escenario en el cual todos nos hemos visto involucrados. Y el objeto de estudio, en este caso el escenario, es cruzar una calle. ¿Sí? Voy a cruzar una calle en una avenida, etcétera, en donde mi objeto de estudio va a ser mi integridad física. Yo me voy a enfocar en mi integridad física. Y aquí es donde yo, al cruzar una calle, enfocándome en mi integridad física, yo me hago la pregunta y es, ¿qué riesgo hay para mi integridad física al cruzar una calle? Y si existe o no existe ese riesgo. Entonces, aquí les voy a mostrar el resultado de esa pregunta, del análisis de esa pregunta. El riesgo, pues, ¿cuál es el riesgo para mi integridad física al cruzar una calle? Y es que sufra un accidente vial. ¿Cuál es la amenaza o la presencia de una amenaza al cruzar una calle? Pues la presencia de motos, carros o bicicletas. ¿Cuál es el factor de vulnerabilidad en este caso? Y son las medidas que aplico yo previamente antes de cruzar una calle. Y determino un factor de probabilidad de ocurrencia de esa amenaza, es decir, si decido o no decido cruzar la calle, y si cruzo una calle, pues la cruzo cuando hay o no hay un semáforo peatonal. Ya más adelante voy a elaborar este ejemplo. Entonces, el proceso de identificación, yo ya tengo cada uno de los componentes del riesgo. Ya identifiqué el riesgo y es ahí en donde yo establezco mi respuesta, que es, existe el riesgo de accidente vial al cruzar una calle. ¿Bien? Es así como podemos ver que el riesgo se define como la probabilidad de pérdida de algo por cuenta de la presencia de una amenaza, el grado de vulnerabilidad frente a esa amenaza y la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza. ¿Bien? Ahora, habiendo ya identificado cuál es el riesgo, en este caso es un riesgo de accidente vial, pues necesito yo analizarlo y evaluarlo. ¿Y cómo analizo yo y evalúo ese riesgo? Tengo igual los mismos tres factores. Tengo mi objeto de estudio, que es la integridad física. Y ahora la pregunta que me voy a hacer es, ¿cuál es el nivel de riesgo de un accidente vial al cruzar la calle? Yo necesito ahora determinar qué nivel de riesgo hay cuando tomo esa decisión de cruzar una calle. Entonces, aquí les muestro esta tabla donde básicamente analizo diferentes decisiones. El riesgo es bajo cuando hay 100% presencia de carros. Cuando cruzo la calle, miro a ambos lados, es decir, soy 99% menos vulnerable de que tenga un accidente vial. Y cruzo la calle cuando el semáforo peatonal está en verde, es decir, es 99% menos probable de que efectivamente llegue a cruzar un carro cuando yo cruce la calle. El riesgo es medio, es decir, 50%, cuando igual hay 100% presencia de carros, pero esta vez ya no miro a ambos lados, sino que solamente miro a un lado. Es decir, eso lleva a que sea 50% menos vulnerable frente a un carro. Y cuando tomo la decisión igual de cruzar el semáforo peatonal en verde, eso sigue siendo 99% menos probable de que sufra un accidente vial. En este caso, pues, el riesgo es medio. El riesgo es alto cuando hay 100% presencia de carros. Tomo la decisión de no mirar a ambos lados, o sea, soy 100% vulnerable. Y el semáforo, y tomo la decisión de cruzar el semáforo peatonal cuando está en rojo. Es decir, hay 100% de probabilidad de que sufra un accidente vial. Y por último, está la decisión simplemente de no cruzar. Si no cruzo, pues pues simplemente elimino el riesgo. ¿Por qué? Porque básicamente no cruzo la calle. Y entonces,
en este caso, ustedes pueden ver que analicé las diferentes decisiones que tomo yo con respecto a cruzar o no una calle y cuál es el nivel de riesgo con respecto a cada una de estas decisiones. Esto les permite a ustedes entender cuál es la relación entre la presencia de una amenaza, si la hay o no la hay, entre el factor de vulnerabilidad y el factor de probabilidad. Ahora, el análisis y evaluación de este riesgo pues no está completo, porque eso no me determina a mí un nivel de impacto. Y aquí es cuando yo establezco el nivel del riesgo real. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito tener dos tipos de análisis. Un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo de los riesgos. El cualitativo corresponde a los niveles que yo determino, bajo, medio, considerable, alto y crítico. Y el cuantitativo corresponde al impacto en números. En este caso, como el objetivo de esta presentación es enfocar el análisis en la gestión de riesgos en el sector corporativo, pues básicamente estamos hablando de costos. ¿Cuál es el impacto en costos que generan cada uno de esos niveles de riesgo que yo evalué? Y estos dos tipos de análisis pues me van a dar como un resultado un nivel de riesgo que es más real. Aquí les voy a colocar un caso concreto. Teniendo como referencia el caso anterior de cruzar una calle, pues en el cualitativo yo tengo que el riesgo es alto, 100%, y en el cuantitativo ese nivel alto corresponde, por ejemplo, a un mes de salario. Es decir, pasé la calle, sufrí un accidente vial, tuve una incapacidad de un mes, por lo tanto, tuve un mes de salario menos, digamos, de beneficio. En el riesgo medio, ya no tuve un mes de salario que perdí, sino ahora 15 días de salario. Y en el riesgo bajo ya no es 15 días, sino es un día de salario. Si lo miramos desde el aspecto, digamos, del empleado. Ahora, del empleador, pues eso puede corresponder, por ejemplo, a que sea un mes de un puesto de trabajo sin producir o improductivo, ¿bien? Y eso genera una serie de costos, ¿bien? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esos dos factores, un análisis cualitativo y cuantitativo, para yo precisamente a partir de esos dos análisis obtener un nivel de riesgo que me va a generar un nivel de impacto real de cada uno de los niveles de riesgo que yo identifiqué. Ahora, después de haber identificado, analizado y evaluado los riesgos, es importante ahora entender cómo yo consolido toda esa información y ese análisis que realicé. Y para eso sirve una matriz de riesgos. En este caso, les voy a dar como ejemplo una matriz de 5x5, donde yo tengo que tener en cuenta principalmente dos factores fundamentales. Un factor de probabilidad, improbable, poco probable, probable, posible, inminente, y un factor de impacto, bajo, medio, considerable, alto y crítico. ¿Bien? Esta matriz lo que me va a permitir a mí es que, siguiendo el ejemplo de cruzar una calle, yo tengo el riesgo de accidente vial. Aquí, como ustedes pueden ver, pues se ubica en la decisión en la cual yo cruzo cuando el semáforo está en verde y cuando miro a ambos lados. Pero ese riesgo puede variar y ahí es cuando, en este caso, el riesgo ya pasa a un riesgo medio, donde yo ya no donde cruzo el semáforo en verde, pero solamente miro un lado. Y si al final tomo la decisión de no mirar a ambos lados y cruzar cuando el semáforo está en rojo, el semáforo peatonal está en rojo, entonces el riesgo pasa a ser un riesgo crítico. ¿Bien? Este es el resultado de todo ese proceso y análisis que ustedes realizaron previamente de identificación, análisis y evaluación del riesgo. Ahora, bien, yo ya lo tengo evaluado. Ahora, ¿cómo hago yo para mitigar esos riesgos? Entonces, básicamente los riesgos
yo los puedo mitigar por medio de 4 acciones. Los elimino, los transfiero, los asumo o los mitigo. ¿Bien? Entonces, elimino es cuando tomo la decisión de no cruzar la calle. ¿Bien? Ahí eliminé completamente el riesgo. Lo transfiero cuando tomo la decisión de que alguien más cruce la calle por mí. ¿Bien? Por ejemplo, hoy en día las compañías contratan en servicios a otras compañías, hacen servicios de outsourcing y eso lleva a que muchas de ellas transfieran los riesgos a un tercer actor. Lo asumo cuando tomo la decisión de decir, no importa si tengo o no un accidente vial, los costos van a ser menores que el riesgo en sí. Es decir, tomo la decisión de asumirlo y o lo mitigo. En la mitigación del riesgo, yo tengo que tener en cuenta entonces una serie de medidas de mitigación. Y en las medidas de mitigación yo tengo 4 tipos de medidas de mitigación. Tengo unas medidas que tienen como objetivo prevenir el riesgo, es decir, disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, detectar el riesgo, es decir, disminuir el grado de propagación del riesgo, corregir, unas medidas que tienen como objetivo corregir el riesgo, es decir, disminuir el nivel de impacto que genera ese riesgo, y por último, unas medidas que tienen como objetivo recuperar el riesgo, es decir, disminuir las consecuencias negativas derivadas de ese riesgo. ¿Bien? Ahora, es muy importante mencionar que en estas medidas de mitigación, sea cual sea la decisión que yo vaya a tomar, los costos tienen que ser, los costos tiene que haber una relación, perdón, de costo-beneficio, es decir, la solución no puede ser más cara, ¿sí?, que las consecuencias derivadas del riesgo. Es decir, si una solución a un riesgo termina siendo más costosa que el riesgo en sí, yo no estoy aplicando una adecuada mitigación del riesgo. ¿Bien? Porque al final, como ustedes saben, muchos de ustedes están en el entorno corporativo, pues Sí, lo que importan son los costos. ¿Bien? Ahora, en estas 4 medidas en las cuales yo puedo manejar el riesgo, gestionarlo, yo las puedo consolidar en algo que se denomina un plan de continuidad de negocio. ¿Bien? Y los planes de continuidad de negocio, pues básicamente le permiten a la organización elaborar una serie de escenarios, básicamente 3. El mejor escenario posible, el escenario más probable y el peor escenario posible. Bien, pueden haber muchos más escenarios, pero básicamente tengo esos 3. Y esos 3 escenarios tienen que tener en cuenta 3 aspectos fundamentales cuando yo voy a elaborarlo. Y es la profundidad de la crisis, es decir, qué tan grave va a ser el impacto que va a generar ese riesgo a mi organización, el tiempo de duración de la crisis y por último las acciones de recuperación frente a esa crisis. Entonces, como ustedes pueden ver, la gestión de riesgos permite aplicar una serie de medidas en donde yo voy a construir una serie de escenarios teniendo en cuenta cada una de las situaciones a las cuales se vea, digamos, enfrentada la organización. Pero repito, la solución no puede ser más costosa que las consecuencias mismas del riesgo. ¿Bien? Ahora, ya lo identificamos, analizamos, evaluamos y mitigamos. Pero entonces, cuando yo ya lo mitigo o cuando ya tengo un plan de continuidad de negocio o unas medidas de mitigación preparadas en dado caso de que ese riesgo se materialice, pues precisamente yo necesito ahora pasar a monitorearlos. ¿Y cómo los monitoreo? Tengo otra vez mi matriz de riesgos
con mis dos factores fundamentales, probabilidad e impacto, y entonces voy a colocar el caso concreto de la pandemia, de lo que estamos viviendo en este momento. Bien, digamos que el riesgo antes de que se volviera global, la pandemia sí, era un riesgo crítico donde llegase a suceder, pero era improbable. Nunca nadie se imaginó que íbamos a llegar a este tipo de situaciones. Y entonces es ahí cuando yo, a partir del monitoreo del riesgo, pues yo veo que el riesgo cambia, que el riesgo evoluciona, su probabilidad evoluciona. Y ahí es cuando yo veo que el riesgo sigue siendo crítico, pero en este caso el riesgo ya no es improbable, sino inminente. Bien, esto me permite a mí, digamos, este es un ejemplo, pero en las organizaciones me permite a mí ver que muchos de los riesgos que yo, por ejemplo, el año pasado consideraba como bajos, pueden cambiar a ser críticos. Muchos de los riesgos que yo consideraba eran improbables, ahora son inminentes. Bien. Ahora, ¿qué cambios en la gestión de riesgos surgieron por cuenta de la crisis, o bueno, de la pandemia del coronavirus? Y es que básicamente la gestión de riesgos pasó de un entorno operativo, es decir, de ser un área relacionada a una, digamos, de ser un proceso relacionado a un área concreta, por ejemplo, legal, control interno, seguridad, o es un proceso relacionado al cumplimiento de normativas ISO 31000. Esa era la aplicación de la gestión de riesgos tradicionalmente. O encontramos el analista de riesgos en el área de seguridad, o encontramos el analista de riesgos como la persona encargada de que nos ayude a cumplir una norma. ¿Y qué pasa? Por cuenta del coronavirus, pues pasamos ahora a un entorno estratégico de la gestión de riesgos, en donde yo tengo que analizar los riesgos teniendo en cuenta los tres aspectos fundamentales de una organización. Y es su negocio, para qué fue hecha la compañía, su estrategia, a dónde quiere llegar mi compañía, y la estructura organizacional, cómo funciona mi compañía. Si yo realizo una gestión de riesgos que me permita a mí prever y mitigar posibles riesgos que puedan llegar a afectar cada uno de estos tres factores, yo voy a poder mejorar mi toma de decisiones a nivel corporativo. Como ustedes vieron en el ejemplo, si yo analizo cada una de las decisiones de cruzar o no una calle, yo puedo determinar cuál es la decisión que me genera menor riesgo, y en ese sentido puede ser siendo la mejor decisión en algún tipo de procesos que ustedes estén llevando a cabo en su organización. Es el primer cambio. El segundo cambio es que la gestión de riesgos en los planes de continuidad de negocio, tradicionalmente las compañías identificaban en los tres escenarios y aplicaban el proceso en los escenarios más probables, ¿sí? Yo hago el proceso de gestión de riesgos, tengo mi plan de continuidad de negocio y voy a enfocarme en el escenario más probable. Pero ¿qué pasa? Que esos escenarios más probables, pues vemos que el peor escenario posible es el que precisamente puede llegar a pasar. Y ahí es cuando pasamos a un plan de continuidad de negocio, donde ya no la gestión de riesgos tiene que enfocarse en el escenario más probable, que es la relación lógica, sino que tiene que enfocarse en el peor escenario posible. Mis planes de continuidad de negocio tienen que estar construidos mitigando las consecuencias derivadas del peor escenario posible. ¿Por qué? Porque como vimos, esos escenarios son variables. El peor escenario posible puede terminar siendo el más probable. Y eso nos lo demostró el coronavirus. Entonces, aquí hay unas conclusiones de esta parte. Los planes de continuidad de negocio deben contemplar el peor escenario
Y los escenarios pueden cambiar. La probabilidad de ocurrencia de un riesgo no es un factor estático, sino que es un factor variable. Les voy a colocar unos casos concretos de peores escenarios. Por ejemplo, las aerolíneas, los restaurantes y los hoteles. ¿Qué pasó con las aerolíneas? Pues precisamente, ¿cuál es el peor escenario para una aerolínea? Que no pueda transportar personas. ¿Cuál es el peor escenario de un restaurante? Que no pueda vender su comida. ¿Y cuál es el peor escenario posible de un hotel? Que no pueda hospedar o recibir, digamos, visitantes. Pero tengo que siempre, cuando analizo este tipo de escenarios, tener en cuenta el factor de costos. ¿Qué pasa o cuál es el costo real de que ese riesgo se me llegue a materializar? Porque ahí es cuando yo voy a saber qué tan grave va a generar la materialización de ese escenario a mi organización. Bien, ahora, ¿por qué es importante la gestión de riesgos? Y la gestión de riesgos, para ello voy a utilizar algo que he denominado la analogía del barco. Entonces vamos a hacer de cuenta de que mi organización es un barco y yo como CEO soy el capitán. ¿Listo? Yo tengo una serie de riesgos, ¿bien? Unos riesgos externos. Por ejemplo, cuando voy a navegar con mi barco tengo tormentas, tengo presencia de piratas, etc. Y tengo una serie de riesgos internos. Por ejemplo, que un miembro de mi tripulación me robe la mercancía o que un miembro de mi tripulación esté realizando actividades de espionaje. Yo elaboro un plan de continuidad de negocio para esos riesgos y entonces yo elaboro los 3 escenarios que mencioné. El mejor escenario posible es que yo logre transportar mi mercancía sin ningún tipo de problema, obteniendo los beneficios económicos derivados del transporte de esa mercancía. El escenario más probable es que la logré transportar, pero en el transcurso hubo unos riesgos que se materializaron y tuve que mitigarlos y tuve que incurrir en una serie de gastos. Entonces hay un factor de balanza. Sí, logré llegar, pero incurrí en unos gastos en el trayecto. Y el peor escenario posible, ¿cuál es? Pues que me hunda, que no logre llegar a transportar mi mercancía. Y es ahí donde yo me enfoco en los 3 aspectos. En la estrategia, que es que el barco tiene como objetivo llegar a un puerto de destino. En mi negocio, y es que es un barco mercantil, es decir, su objetivo o por el barco fue hecho para el transporte de mercancías. Y la estructura organizacional. Yo tengo que entender cómo funciona cada parte de ese barco, cada parte de la organización. Y es ahí donde, enfocándome en el peor escenario posible, yo puedo precisamente mitigar todos los riesgos o mitigar en su mayor proporcionalidad la mayor cantidad de riesgos asociados a la estrategia, al negocio y a la estructura organizacional. Si yo logro hacer esto, pues a pesar de que surjan riesgos en ese trayecto, yo puedo lograr que mi barco logre al puerto de destino y así cumplir mis objetivos estratégicos. ¿Bien? Por eso es importante la gestión de riesgos. Ahora, les voy a colocar un caso más, digamos, más concreto. Voy a analizar el área de recursos humanos. Y en el área de recursos humanos, yo voy a analizar mi objeto de estudio, va a ser el proceso de eficiencia operacional de mis empleados, es decir, que mis empleados sean productivos operacionalmente. Y entonces en este proceso, pues vemos que por cuenta del coronavirus, pasamos de un entorno de trabajo físico, de ir a la oficina, a un entorno de trabajo virtual, ¿sí? Porque pues obviamente ya no podemos ir a un espacio físico de oficina, sino que toca trabajar en la casa. Este cambio, pues como fue un cambio abrupto, generó que las compañías, pues generó una afectación en la eficiencia operacional
de muchas compañías, porque muchas compañías o no tenían capacitación para hacer esa transición, sus empleados no estaban capacitados, o simplemente no tenían los medios técnicos para hacer esa transición. Y es ahí en donde las compañías, pues obviamente aplican medidas de mitigación y en este caso, pues utilizan la herramienta del home office. ¿Bien? Ya mis empleados no pueden ir a trabajar en una oficina, que trabajen desde la casa. Pero este nuevo, digamos, este cambio de lo físico a lo virtual, pues genera que surjan una serie de riesgos asociados, por ejemplo, a la cibercriminalidad. Y es ahí donde surgen riesgos como, por ejemplo, el phishing, ingeniería social o malware, que pueden surgir mientras mis empleados laboran desde su casa. Y estos riesgos pueden básicamente afectar mi estructura organizacional, mi negocio y mi estrategia. ¿Por qué? Mi estructura organizacional, porque pueda que alguno de esos ciberriesgos puede llevar a que se caiga el sistema interno con el cual mis empleados trabajan. Afecta a toda mi estructura interna de la organización. A mi negocio, porque si yo soy una aplicación que vende los productos por medio de una página online, no tiene tienda física, sino que tiene una tienda virtual, si se materializa un ciberriesgo que haga que mi página se caiga, pues ya no puedo seguir vendiendo. Y mi estrategia, porque es que alguno de esos riesgos puede llevar a que precisamente se roben información confidencial de mi compañía. Como ven, cada uno de los aspectos se ve gravemente afectado por el riesgo. Pero es ahí donde surgen, digamos, estrategias como por ejemplo la ciberseguridad, que me permite a mí aplicar medidas de mitigación para evitar esos riesgos. Y es, aumento la capacitación de mis empleados contra riesgos de cibercriminalidad, ¿bien? Y también aumento la capacitación de mis empleados de cómo trabajar haciendo home office y aplico o aumento o fortalezco medidas técnicas de protección, digamos, de mis sistemas internos, ¿bien? Entonces, aquí vemos en un caso muy concreto del área de recursos humanos, cómo la gestión de riesgos pues me permite a mí precisamente analizar y evaluar que en estos cambios derivados del coronavirus pues también surgen cambios por cuenta de actores ilegales que pretenden afectar mi estructura, mi negocio y mi estrategia. Y la gestión de riesgos es una barrera que me permite a mí como organización protegerme de la materialización de esos riesgos. Ahora, ¿qué riesgos traerá digamos, la nueva normalidad, que es, digamos, el término que se le está dando al escenario post-coronavirus? Y es que aquí, como vemos en la matriz de riesgos, yo, digamos, posicioné una serie de riesgos antes de, ¿sí? Ciberriesgos, fraude, disrupción en la cadena de suministro, corrupción, sanciones y demandas. ¿Bien? Entonces, los ciberriesgos sí pasaron de ser altos y probables porque tenía algunos sistemas, digamos, tenía algunos servicios online, pero la mayoría eran físicos. Pero ahora, como estoy en un entorno virtual, pues los ciberriesgos pueden terminar siendo críticos e inminentes si yo no tengo una buena capacitación y medidas técnicas en mi organización. Disrupción en la cadena de suministro. Ya no puedo importar materias primas de otros países, por lo tanto tengo que buscar nuevos proveedores en el mercado local. ¿Bien? Caso de sanciones por parte de las entidades gubernamentales, porque para yo poder regresar a la operatividad de mi compañía, que mi compañía vuelva a ser operativa, yo tengo que cumplir una serie de requerimientos en términos de sanidad y protección, digamos, de los entornos de trabajo para evitar que alguno de mis empleados contraiga el virus. Si yo no cumplo esas medidas y esos protocolos,
pues van a haber entidades gubernamentales que me pueden sancionar y cerrar el negocio. Demandas. Esto es un aspecto muy importante. Cuando surge la situación del coronavirus, las compañías pues experimentan una disminución de sus ingresos y eso lleva a que las compañías tengan que, pues así como disminuyeron sus ingresos, tienen que disminuir sus gastos. ¿Bien? ¿Y cuál es una de las medidas, digamos, rápidas para que eso suceda? Y es el despido de personal. Pero ¿qué pasa? Si yo tomo esa decisión de despedir personal porque necesito disminuir mis gastos corporativos, pues precisamente pueden surgir acciones de demandas de mis empleados contra la compañía porque tomé una decisión apresurada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puedo disminuir los gastos por medio de otra serie de acciones. El fraude. Como mi cadena de suministro, una disrupción de mi cadena de suministro, pues eso llevó a que yo busque nuevos proveedores en el mercado local. En muchas compañías en las que ustedes trabajan, el proceso de aprobación de un proveedor más o menos puede tomar entre, no sé, de entre 2 a 4 meses, más o menos en promedio. O hay algunas en que puede tomar más, hasta 6 meses. Como la situación fue abrupta, fue de un momento a otro, pues muchas compañías pueden llevar a que disminuyan esos protocolos de aprobación de proveedores y pues no se realicen procesos de due diligence, no se realicen procesos de análisis de esos nuevos proveedores o asociados de negocios que pueden llevar a generar un factor de vulnerabilidad frente a un caso de fraude. Y corrupción. Si las compañías no tienen una comunicación clara con sus empleados de las acciones que van a tomar por cuenta de esta situación, digamos que muchos empleados pueden tomar la decisión de asegurar su entorno económico y ejecutar o realizar actos de corrupción en contra de la compañía porque no hay una comunicación clara. No sé si me van a echar hoy o mañana o pasado mañana si no hay esa comunicación clara. ¿Bien? Estos son algunos ejemplos. Ahora, yo les quería mostrar a ustedes un mapa que muestra precisamente la importancia de la ciberseguridad hoy en día. Este es un mapa de los ciberataques, ¿bien? Que se están generando en este momento en el mundo. Entonces, aquí como vemos, tenemos a Colombia. Y estos son todos los ataques que ustedes pueden observar que se llevan a cabo, ¿sí? A servidores en el mundo. Entonces, vemos cómo el coronavirus, al pasar de un entorno físico a un entorno virtual, pues lleva a incrementar o lleva a que ese riesgo a esos ciberriesgos se fortalezcan y puedan precisamente llegar a afectar mi organización. ¿Bien? Muy bien. Y por último, una serie de conclusiones. Primero, los riesgos son el resultado de la sumatoria de los 3 factores: amenaza, probabilidad y vulnerabilidad. Generalmente o usualmente se tiende a confundir la amenaza con el riesgo. Usualmente las personas piensan que un riesgo es lo mismo que una amenaza y no es así. La amenaza es un elemento íntegro del riesgo. La gestión de riesgos debe poseer un análisis tanto cuantitativo como cualitativo. Tiene que poseer un análisis en números y en niveles, ¿sí? En este caso, en una organización puede ser los costos, pero en otro tipo de escenarios puede ser vidas. Entonces, siempre cuando realicen un análisis de riesgos, tienen que ponerle números a ese análisis. La gestión de riesgos contribuye a una mejor toma de decisiones, ya que nos permite analizar y evaluar las consecuencias de esas decisiones. Si cruzo, si no cruzo, si miro, si no miro, si cruzo en verde o si cruzo en rojo. Las soluciones
o sea, las medidas de mitigación, no pueden ser más costosas que el mismo riesgo, ¿bien? Porque o si no, no estoy solucionando un riesgo, ¿bien? La gestión de riesgos es una herramienta que se debe utilizar bajo una visión estratégica y no operativa. ¿Eso qué quiere decir? Que el rol del analista de riesgos debe entender para qué fue hecha la organización, cuál es la estrategia de la organización y cómo funciona la organización. Si no tienen en cuenta esos tres aspectos, van a crear una gestión de riesgos enfocada a temas operacionales que al final no van a tener un impacto real, o es un proceso que no va a generar un impacto real en mi negocio, en mi organización. Los riesgos no son estáticos, sino variables. Sus componentes probabilidad, vulnerabilidad y presencia de amenaza pueden variar con el tiempo. Cada uno de estos componentes puede variar y eso lleva a que el riesgo en un tiempo pues varíe. Por eso es importante el monitoreo de los riesgos. Y por último, como mencioné en el slide anterior, la nueva normalidad, algo que nos digamos, que nos da luces de cómo será esa nueva normalidad y que la estamos viviendo ya, es que será un entorno más virtual que físico. Las compañías y las organizaciones ya están cambiando sus procesos físicos a procesos virtuales. Bien. Entonces, quiero mencionar un último aspecto y es los riesgos no son una lista de problemas. Un riesgo no es qué me preocupa. Un riesgo es el resultado de un análisis cualitativo y cuantitativo de un riesgo que pueda llegar probablemente a afectar mi organización. ¿Bien? Y aquí les dejo mis contactos, mi celular, correo, o si me quieren seguir en LinkedIn, ahí les dejo mis datos de contacto para cualquier cosa que necesiten. Con mucho gusto resolver dudas. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Llega el momento para que aprovechen, nos dejen saber sus preguntas, sus inquietudes. Puede ser por el chat, yo les estaré transmitiendo, o los que no les dé pena, quitan el mute y los escuchamos. Pero entonces, mientras llegan las preguntas, pues queremos aprovechar este espacio para que este webinar fue básicamente una introducción al curso que aún tenemos de gestión de riesgos. El curso va a empezar del 2 al 5 de junio, perdón, en el horario de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Como les dije, al finalizar les estaré enviando el link para que puedan volver a ver la presentación. En el link también les enviaré toda la información del curso, y pues por participar obviamente en el webinar tienen un descuento especial. Entonces creo que también preguntas. Pero entonces, básicamente, para que se den una idea, el workshop que vamos a tener de gestión de riesgos, pues se va a analizar el riesgo, más que todo ahorita con toda la los modelos vamos a tener que cambiar de esta cuarentena. Y pues lo que podemos hacer, como sabemos que el riesgo nunca puede ser menospreciado, y pues nos dimos cuenta que muchas cosas están tal vez fuera de alcance o pueden pasar. Entonces vamos a ver acá en el chat. Están diciendo que muchas gracias, excelente presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O creo que no. No sé si Nicolás quieres decir algo adicional. No, Bueno, aquí ya nos pusieron una pregunta. Adriana Vargas nos dice que al tener que improvisar el trabajo en casa, ¿cómo desde la empresa pueden controlar el riesgo de ciberseguridad en dispositivos propios? Bueno, muy bien. Bueno, Adriana, pues básicamente digamos, los riesgos de ciberseguridad se materializan principalmente por una falta de capacitación de las personas en entender, digamos, cómo funcionan los dispositivos móviles o la información que tenemos. ¿Cuál es el elemento clave de una persona que intenta hacer un acto de cibercriminalidad? Y es la información. La información de mis dispositivos, ya sean móviles, computadores, etc.
¿Qué tengo que yo tener en cuenta? Que precisamente cuando yo trabajo en casa, pues tengo que evitar, por ejemplo, si me llega un correo corporativo, revisar que sea, digamos que sea un correo real y no abrir el primer correo, primer link que surja, ¿bien? Últimamente han habido muchos correos que intentan como objetivo phishing. Phishing es que es pitch un link en un correo que me llegó y la persona obtiene información mía y es por cuenta de noticias sobre el coronavirus. Entonces envían noticias falsas o información y yo con el interés pues de informarme, espicho ese link y me roban información. Entonces, yo pienso que una de las herramientas que deben aplicar es precisamente evitar en la medida de lo posible, digamos, confirmar todos los correos que lleguen a su bandeja de entrada, confirmar que sean correos verídicos, am, confirmar que las conexiones online que ustedes las estén realizando por medio de la red, digamos, de la casa y no de una red pública, ¿bien? Y en la medida de lo posible, cuando ustedes trabajen desde la casa, pues intentar que lo hagan si van a manejar información, digamos, laboral, realizarlo por medio de las redes o de los sistemas corporativos. Porque lo que pasa también es que muchas de las personas utilizan los computadores corporativos no necesariamente para realizar sus funciones laborales. Y eso puede llevar a que surjan actos, por ejemplo, de un ransomware, es decir, que ustedes por abrir una página o espichar un link les bloqueen el sistema y pidan dinero para liberar ese sistema. Entonces, digamos, hay muchas medidas que pueden aplicar, pero básicamente en mi experiencia es siempre verificar todo lo que les llegue, que sea la persona, siempre verifiquen, porque si ustedes no verifican, los cibercriminales pueden crear la página exactamente igual o pueden crear un correo exactamente igual y pueden terminar perdiendo su información confidencial. Listo, buenísimo. También nos habla que Pea Basque nos dice que para la seguridad también es aplicable el uso de herramientas estadísticas como Monte Carlo, entre otras. Y Jonathan pregunta con qué frecuencia se monitorean los controles inventados. Bueno, la frecuencia del monitoreo de riesgos, pues básicamente eso lo determina la organización y eso determina los riesgos. Es decir, cuando ustedes vieron la matriz de riesgos, los riesgos que están en la parte, digamos, más crítica y son más inminentes, esos son los riesgos que yo debo priorizar. Y en ese sentido son los riesgos que yo tengo que monitorear. Pero, digamos, el monitoreo de riesgos puede ser de un monitoreo mensual, trimestral o anual también. Es decir, eso lo determina mucho, como lo mencioné, cada organización. ¿Cuál es el monitoreo que yo debo realizar a mis riesgos? Porque el monitoreo está muy relacionado, o digamos, el proceso, como lo mencioné, está muy relacionado al aspecto estratégico y al aspecto de negocio de la organización. Hay organizaciones que monitoreando el riesgo anualmente está bien, perfecto. Pero hay organizaciones que dicen, no, yo las prefiero cada 6 meses, ¿bien? Entonces, eso depende mucho de la organización. Un tiempo, digamos, personalmente que considero que se deberían monitorear es al menos cada 3 meses, porque las situaciones pueden cambiar de un momento a otro y es mejor monitorear esos cambios, digamos, con un periodo de tiempo más corto que un periodo de tiempo tan largo como lo es un año. Y Daniel Salinas habla sobre que la implementación del esquema de trabajo en casa exige pues la implementación de nuevas normas. Esto posiblemente generará otros riesgos y profesionales. ¿Cómo podría cuantificar ese impacto? Bueno, perfecto. Bueno, eso de hecho es una muy buena pregunta. Digamos, uno de los riesgos que pueden surgir en esta situación de trabajo desde la casa es también un tema de salud mental,
¿sí? No solamente física por estar sentados en un computador, digamos, 8 o 9 horas, sino también la salud mental, ¿sí? Muchos, digamos, tienen hijos, muchos viven solos, y digamos, eso puede llevar a que la salud mental pues se vea perjudicada. ¿Cómo yo puedo cuantificar eso en números de esa situación? Es decir, si yo soy una compañía y yo quiero cuantificar el impacto que puede generar, por ejemplo, esta situación a mis empleados, es, por ejemplo, la capacidad de mis empleados de entregar resultados. Por ejemplo, yo soy un empleado y tengo 8 horas de trabajo en un computador y por X o Y situación, yo no estoy entregando resultados a tiempo, o simplemente no estoy atendiendo a las reuniones virtuales corporativas. Eso al final, pues si yo no entrego resultados, yo estoy trabajando cada hora por un monto específico. Al final las compañías me pagan un salario porque yo presto un servicio como empleado. Y si yo no estoy prestando un servicio adecuado, eso quiere decir que mi compañía está perdiendo dinero porque está recibiendo un servicio de mala calidad. Entonces, ahí es cuando ustedes como compañías tienen que llegar a mirar precisamente qué factores o qué entornos del empleado están llevando a afectar que esa productividad disminuya, ¿sí? Y es ahí donde ustedes dicen, hey, ¿será un entorno de familia? ¿Será un entorno personal? ¿Cuáles son las medidas que voy a aplicar? Pues precisamente para que mis empleados sean productivos, entreguen sus trabajos a tiempo o sus informes o lo que sea que hagan, y al mismo tiempo, pues precisamente no se vean involucrados en riesgos, por ejemplo, en este caso de salud mental. Entonces, siempre hay que mirar en el negocio. Ojo, yo le estoy pagando a mi empleado, ¿por qué? Porque me dio un servicio. Si no me lo está dando de buena calidad, eso me implica a mí en costos. Y ahí es cuando ustedes pueden encontrar la cuantificación de ese riesgo. Bueno, y la última que veo acá es el riesgo de ciberseguridad empresarial que se pueden presentar y evidenciar que fue a raíz del teléfono. En este momento existe una política, no sé si... Sí, digamos, hoy en día hay muchas compañías aseguradoras, bueno, hay varias compañías aseguradoras en este tipo de riesgos. En este caso, por ejemplo, eso es una buena forma, digamos, de transferir el riesgo o de asumirlo. Yo sé qué va a pasar y adquiero una aseguradora, pues, para que pague por ese riesgo. Am, entonces, sí, digamos, no tengo los nombres específicos de las compañías o de las agencias. Muchas aseguradoras actuales deben tener ese tipo de pólizas, porque obviamente pasamos, como lo mencionamos, ya hoy es completamente todo virtual. Pero sí, efectivamente, eso es un riesgo que se puede asumir, que las compañías pueden tomar la decisión de asumir y pagar por ese riesgo. Entonces, efectivamente, sí existen muchas pólizas para, digamos, para asumir ese tipo de riesgos corporativos. ¿A qué se refiere el término sistema alternativo de transferencia de riesgos? Nos pregunta Cafandiño. Mm, Bueno, no sé si me puedes explicar o me puedes mencionar mejor en qué contexto, digamos, lo mencionas, en contexto de una norma específica, en el contexto de, digamos, de una medida de mitigación. Dice que se lo mencionaron en un webinar de gestión de riesgos. Ok, bueno, o sea, digamos, en este momento, digamos así general, específicamente en el contexto en que te lo mencionaron, no sé a qué se pueda llegar a referir, pero lo que sí es muy importante saber aquí es que sin importar, digamos, o al menos como lo veo, el tipo de forma en que ustedes vayan a, a transferir el riesgo, en este caso, por ejemplo, de que yo tome la decisión de tener un servicio concreto y transferirlo a un tercer actor, pues precisamente eso puede llevar
tanto a unos beneficios como a unos costos, ¿sí? Por ejemplo, muchas compañías, el caso más claro de transferencia de riesgos, digamos, que tenemos es el de la seguridad, el del vigilante del edificio, ¿sí? Yo pago una administración y mi administración yo la pago para que un tercero, pues, digamos, preste el servicio de seguridad de mi edificio. Y en ese sentido, los riesgos asociados a la seguridad de mi edificio, que me roben el apartamento, que se entre un ladrón, etcétera, etcétera, pues los transfiero a un tercer actor. En este caso es la empresa de seguridad privada. Ahora, si yo no tomo la decisión de, no, yo decido yo no pagarle a un tercero, sino que yo lo asumo, bueno, pues compre un arma y esté preparado todos los días para evitar que se le entre un ladrón a la casa. Entonces, en este contexto, los sistemas alternativos, como yo lo veo, es las metodologías o las diferentes formas en que las compañías pueden tomar la decisión de transferir ese riesgo a un tercer actor, ¿sí? Contratando un servicio, o ya sea de lo que sea que ustedes quieran, digamos, hacer el proceso outsourcing, ¿bien? Pero sí sería bueno, digamos, saber un poco en qué contexto te lo mencionaron, pues para darte, digamos, más claridad. Y nos pregunta Jonathan que cómo hacer un análisis cuantitativo cuando se desconoce el costo del riesgo materializado, por ejemplo, la pérdida de información del área de recursos humanos. Ok, entonces, a ver, cuando yo pierdo información, por ejemplo, el caso, en este caso, la información más importante en el área de recursos humanos es la información de mis empleados. Digamos que se robaron la base de datos de las hojas de vida de mis empleados, ¿sí? Que pienso que es como la información más crítica en el área de recursos humanos, las hojas de vida. Digamos, la cuantificación de ese riesgo la puedo yo determinar de acuerdo al impacto que puede llegar a generar ese riesgo. Es decir, por ejemplo, se robaron tanta información. Si fue, por ejemplo, un caso de, oiga, se la robaron porque tenían como objetivo, digamos, se robaron la hoja de vida de mi gerente de finanzas. Y a la semana siguiente llamaron al gerente de finanzas y le ofrecieron un mejor salario, mejores oportunidades de trabajo, una actividad de competencia desleal por parte de una empresa competidora. ¿Cómo yo lo puedo cuantificar? Pues el costo que me generó precisamente pues perder a esa persona, perder el know-how y volver a contratar a una nueva persona para ese cargo. Esa puede ser una metodología. Otra metodología, ¿cuál puede ser? Se robaron la base de datos y eso puede llevar, por ejemplo, a que uno de mis empleados, digamos, sufrió un caso de fraude bancario o lo que sea, porque la información, digamos, la fuente de robo de información fue de mi compañía. Si se llega a demostrar que la compañía no implementó los sistemas adecuados para proteger esa información, yo como empleado puedo demandar a la compañía por incumplir la normativa de habeas data y en ese sentido puedo cuantificar el impacto de una pérdida de información en una demanda misma. Entonces, hey, esto me generó este tipo, digamos, de gastos, ¿sí? En demanda, en reputación, etcétera. Entonces, uno de los casos, digamos, digamos, más concretos es ¿cómo puedo yo evaluar el impacto de que publiquen una noticia falsa mía en medios de comunicación o que publiquen una noticia falsa en redes sociales sobre mi compañía? Pues ustedes no cuantifican cuánto le costó a la persona publicar la noticia. Ustedes tienen que cuantificar esa noticia llevó a que asociados de negocio o clientes tomaran la decisión de esperar por un contrato o esperar por un acuerdo o tomar la decisión de no seguir contratando mis servicios. Ahí es cuando yo cuantifico que la publicación de una noticia falsa me generó como resultado
unos costos, digamos, de pérdida de clientes y de contratos por parte de un cliente. Entonces, siempre tienen que pensar, como lo mencioné, no tanto en el hecho concreto, sino en la organización, en su estrategia y en su negocio, ese hecho concreto, cómo lo va a impactar. Y ahí es cuando ustedes pueden cuantificar. Bueno, y esta es la última pregunta porque se nos acabó el tiempo, de Adriana Vargas. ¿Cómo cuantificar una estrategia por no darse en este tiempo? ¿Cómo cuantificar una estrategia por no darse en este tiempo? Si no, bueno, si entiendo bien la pregunta, ah, estamos hablando, digamos, de medidas de mitigación, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo determinar si una medida de mitigación no va a terminar siendo más costosa que el riesgo mismo? Ah, ok. Pues básicamente sería cuál fue la pérdida de ese negocio que no se dio, ¿sí? Es decir, yo tengo unos clientes, digamos, prioritarios. Todas las compañías tienen clientes prioritarios, ¿sí? Y en ese sentido, siempre tienen que cuantificar hey, ¿qué pasa si esta compañía pues toma la decisión de no seguir contratando mis servicios o de no, digamos, contratar o de no tener un contrato con esta compañía? Pues básicamente ahí es donde está el aspecto para cuantificar el nivel de impacto y es, oiga, yo estaba haciendo una negociación con un cliente, ¿sí? Y ese cliente tomó la decisión de no negociar conmigo y por X o Y situación, ahí es donde yo puedo cuantificar el riesgo. Ahora, yo lo puedo prever. ¿Cuánto me costaría a mí más o menos perder este negocio? Este negocio me costaría a mí X cantidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante aquí entender? La gestión de riesgos no es como una bolita donde ustedes pueden ver el futuro y saber qué va a pasar y aplicar las medidas para evitar que eso pase. No, la gestión de riesgos es básicamente una herramienta que les permite a ustedes establecer una serie de medidas y escenarios en donde si llega a pasar algo, ustedes pueden, o sea, deben estar lo mejor preparados posibles para enfrentarse a esa situación. No es que nunca vaya a pasar, ¿m? O no es que tampoco, digamos, pase todo el tiempo, pero si pasa, implementé todo lo que pude para evitar que eso, digamos, llegue a impactarme a mí gravemente. Digamos, esa sería un poco la respuesta. Vale, perfecto, Nicolás. Muchas gracias a todos los que participaron. Recuerden que esto es una pequeña introducción y los invitamos a acompañarnos en el webinar, pues en el workshop práctico ya de Risk Management, donde vamos a tener pues más detalle de esto. Van ustedes también a ponerlo en práctica. Empieza el 2 de 1 del 2 al 5 de junio. Ahorita cuando les envíe el link para que realmente la participación, también les estoy enviando toda la información. Y pues de parte de Marstals, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Que tengan todos muy buen día. Chao, chao a todos. Gracias, Nicolás. Chao, hasta luego.